Bienvenidos a la fascinante historia de Wonder Boy III de Dragon's Trap, un clásico de los videojuegos que cautivó a jugadores de todo el mundo. Este juego, lanzado originalmente para el Sega Master System en 1989, fue creado por el talentoso equipo de Weston Beat Entertainment. La historia nos lleva a través de un emocionante viaje protagonizado por el héroe conocido como Wonder Boy, quien se encuentra en una búsqueda épica para deshacer una maldición que lo ha transformado en un ser mitad humano, mitad dragón. Después de derrotar al temible Mecha Dragon, el héroe es maldecido y debe aventurarse por tierras peligrosas en busca de la única cura, la Cruz del Salamandra. A lo largo de su odisea, Wonder Boy adquiere nuevas formas, cada una con habilidades únicas que lo ayudan a superar desafíos y derrotar a poderosos enemigos. Desde el intrépido Lizardman hasta el ágil Hawkman, cada forma ofrece una experiencia de juego única y emocionante. Con una estructura de mundo abierto y un diseño de niveles no lineal, Wonder Boy III desafía a los jugadores a explorar cada rincón del vasto mundo del juego, busca de secretos y tesoros ocultos. Desde ruinas egipcias hasta selvas encantadas, cada área ofrece su propio conjunto de desafíos y enemigos. Con impresionantes gráficos para su época y una banda sonora inolvidable, Wonder Boy III de Dragon's Trap se ha ganado un lugar en el corazón de los jugadores como uno de los mejores juegos de plataformas de la era de los 8 bits. El primer juego de Wonder Boy, creado exclusivamente para consolas, Wonder Boy III de Dragon's Trap, se centra en una sólida acción y aventuras, y el resultado está a la altura de Phantasy Star, como uno de los mejores juegos en el Sega Master System. En un movimiento que quizás inspiró la introducción de Castlevania Symphony of the Night, Wonder Boy III comienza realmente al final de Wonder Boy y Monster Land. Mientras atraviesas el castillo afortunadamente simplificado del laberinto original y luchas contra el jefe final, el Mecha Dragón. Desafortunadamente, mientras le das el golpe final, el monstruo te maldice, convirtiéndote en una criatura mitad dragón. Una vez que escapas del castillo en ruinas, debes aventurarte por la tierra para encontrar la Cruz del Salamandra, el único objeto que puede librarte de esta maldición. Aunque comienzas el juego como Lizardman, cambiarás de forma cada vez que derrotes a un jefe. Al principio estás atrapado en tu forma actual, pero a medida que avanzas puedes encontrar habitaciones especiales que te permiten transformarte a voluntad. Cada forma tiene habilidades y atributos diferentes. El Lizardman es la forma inicial, y en realidad es bastante poderoso. En lugar de empuñar una espada, lanzas bolas de fuego, aunque aún equipas espadas para aumentar el poder de ataque. Aunque esta forma carece de un escudo, puedes usar las bolas de fuego para bloquear proyectiles. También puedes nadar sin problemas a través de lava sin necesidad de la armadura de dragón. También es la única forma que puede agacharse. Osman es difícil de usar porque su espada es muy pequeña. Sin embargo, puede pasar por pequeñas aperturas y trepar sobre ladrillos a cuadros. Mientras tanto, Piranha Man te permite nadar, estar bajo el agua. En la mayoría de las otras formas solo te ralentiza. Lion de forma depende de la versión del juego. Es el más físicamente poderoso. Balancea su espada en un arco, lo que te permite atacar arriba y abajo. También puede romper ladrillos sin equipar la espada Thunder Saber. Finalmente, como era de esperar, Hawkman puede volar. Emaru es el más frágil físicamente y en realidad es dañado por el agua. Varios dragones diferentes deben ser derrotados a lo largo de tu aventura. Cada uno con algún tipo de tema. La etapa egipcia tiene un dragón momia. La etapa de la jungla tiene un dragón zombie. El nivel del barco pirata submarino tiene un dragón pirata. El nivel japonés tiene un dragón samurái. Y así sucesivamente. Wonder Boy III abandona la estructura nivel por nivel, a favor de un mundo más abierto que puedes explorar libremente. La base es una única ciudad central, que se ramifica en múltiples direcciones. Al igual que Metroid, muchas áreas están fuera de límites hasta que obtengas la forma animal adecuada para llegar a ellas. Aunque la ruta a través del juego es bastante explícita y no te perderás por mucho tiempo, puedes explorar a tu antojo, revisando áreas con nuevas habilidades para encontrar contenedores de corazones ocultos y equipo adicional. Sin embargo, la estructura del mundo es en gran medida insensata. Si caes por el pozo, de alguna manera terminarás en una playa tropical, mientras que si vuelas hacia el cielo, encontrarás el equivalente del juego a Egipto. Es uno de esos aspectos videojueguiles que le confieren una naturaleza surrealista.
La magia funciona de la misma manera que en Monsterland, con monstruos caídos que dejan caer al azar objetos de uso limitado, aunque ahora puedes seleccionarlos desde la pantalla de pausa y se lanzan manteniendo presionado abajo y saltar. Se han solucionado la mayoría de las partes molestas de Monsterland, el temporizador ha desaparecido, al igual que el puntaje, y ahora puedes guardar tu progreso con contraseña. Sin embargo, algunas de las nuevas mecánicas de RPG no funcionan del todo bien. El mayor problema tiene que ver con tus puntos de encanto, o CP. Básicamente, este es el equivalente de la estadística de carisma en los juegos de rol de mesa y determina qué artículos te venderán los tenderos. Sin embargo, nunca se te dice cuáles son los requisitos si tu CP es demasiado bajo. Los artículos potenciales simplemente se muestran como signos de interrogación inaccesible. Tu CP está determinado por tu equipo, tu forma actual y por objetos raros llamados piedras de encanto. La lógica detrás de esto probablemente sea que un tendero no querría venderle nada a una grotesca criatura mitad pez, mitad hombre con armadura fea, pero estaría más dispuesto a desprenderse de sus mercancías para algo más adorable con productos más elegantes. Puedes hacer trampa para encontrar estas piedras, pero aún así es una molienda innecesaria. El juego no lleva un registro de los cofres del tesoro abiertos, por lo que puedes encontrar una reserva oculta, obtener una contraseña, reiniciar y buscar el mismo cofre, repitiendo esto hasta que estés potenciado. El único otro problema importante está con el diseño de niveles bastante directo. Muchas etapas son simplemente largos caminos lineales y entornos repetidos, aunque con variaciones de enemigos. Morir en una batalla contra un jefe y tener que repetir los mismos corredores interminables rápidamente se vuelve tedioso. Y los niveles posteriores son caóticos, ya que el juego arroja toneladas de enemigos en la pantalla. Los proyectiles infligen una gran cantidad de daño independientemente de tus estadísticas defensivas, por lo que aprender a bloquearlos es esencial para sobrevivir. Pero muchas veces lidiar con todo a la vez es prácticamente imposible sin recibir algo de daño. El periodo de invencibilidad después del daño se implementa como en la versión arcade de Monsterland, afortunadamente, por lo que puedes absorber múltiples ataques mientras solo recibes el daño equivalente a un solo golpe. Sin embargo, fuera de estos problemas, Wonder Boy 3 de Dragon's Trap es un juego absolutamente brillante. Los gráficos han mejorado sustancialmente incluso en comparación con la versión arcade de Monsterland, tomando una pista de la tontería linda que te encuentra en Monster Lair. Los personajes son grandes, distintivos y extrañamente adorables. Los monstruos parecen tener personalidad, mientras que los lugares son coloridos y animados. La música también es completamente fantástica, incluso si algunas melodías, especialmente la canción principal del calabozo, se repiten demasiado a menudo. Es una de las joyas más destacadas del Sega Master System por una razón. La versión de Master System del juego no se lanzó en Japón, siendo exclusiva de América del Norte y Europa. En cambio, la primera versión que llegó a Japón fue el lanzamiento de Hudson para PC Engine TurboGrafx 16, conocido confusamente como Adventure Island en Japón y Dragon's Curse en América del Norte. En cualquier caso, es en gran medida idéntico a la versión de Master System. El texto que difiere bastante de la versión de SMS, la introducción te advierte sobre los malos que pueden convertirte en una criatura totalmente repugnante y algunos de los sprites La forma humana tiene pelo rubio, como los juegos anteriores, en lugar de pelo verde, como el Elliot de la versión de Sega. La forma de Lizard Man se ve diferente, y el león ha sido cambiado por un tigre. La frecuencia de cuadros también es más suave. De lo contrario, las mejoras son menores. Si tienes un Turbo Booster o un sistema CD-ROM, también puedes guardar tu juego, aunque el sistema de contraseñas todavía está disponible. En Japón, Sega lanzó el juego en 1992 para Game Gear bajo el nombre de Monster World 2. Dragon no Wanna. Es en su mayoría igual que la versión de Master System,
Aunque la vista está ampliada para compensar la resolución más pequeña, muchas de las áreas han sido ligeramente rediseñadas y algunas de las habitaciones más grandes simplemente se han eliminado. También puedes transportarte de regreso a la ciudad central usando piedras de encanto. En general, el juego es ligeramente más fácil también. También hay una nueva pantalla de título mucho más genial y una nueva canción para acompañarla. Wonder Boy in Monster Land estaba lleno de tenderos de aspecto extraño, pero el más loco es el tipo de contraseña de Dragon's Trap. No está claro por qué también está a cargo de la iglesia, pero obviamente la gente religiosa de Monsterland no tiene problemas con un cerdo pirata fumador de color púrpura que dirige sus establecimientos. También ten en cuenta cómo el cigarrillo y las cruces de la iglesia muestran la actitud apática de Sega hacia la censura, en comparación con las políticas fervientes de Nintendo para proteger a los jóvenes americanos durante los viejos tiempos. Desafortunadamente, fue eliminado de la versión de Game Gear, reemplazado por humanos de aspecto más normal. La versión de Master System también tiene un objeto llamado Hades Armor, que te revive a la salud completa cuando mueres. Se supone que es un objeto consumible, pero debido a un error es posible conservarlo después de la regeneración, lo que te hace inmortal. Esta característica fue eliminada de las otras versiones, aunque Wonder Boy 3 fue extrañamente omitido de la colección Monster World Vintage. Fue completamente reimaginado en 2017, desarrollado por un equipo francés llamado Lizard Cube, que anteriormente había trabajado en el clásico de culto de The Soul Bubbles. En lugar de ser una mera emulación o puerto, es un remake completo, con gráficos completamente nuevos en alta definición y música renovada. El proyecto surgió cuando Omar Cornut, desarrollador del emulador de Master System Game Gear Maker, comenzó a hackear el ROM de Wonder Boy 3 en busca de elementos ocultos, y luego decidió usar esa experiencia para intentar replicar el juego lo más fielmente posible. Fue lanzado en PlayStation 4, Nintendo Wii, plataformas de computadora. Los gráficos son absolutamente magníficos, simplemente impresionantes. Son ilustraciones dibujadas a mano en 2D, renderizadas en alta definición, con el trabajo de sprites con un estilo artístico distinto al original, pero aún dentro del espíritu de la serie Monster World. Los fondos son igual de impresionantes, con muchas áreas que reciben cambios completos para que parezcan menos genéricas. También te permite elegir jugar como la Wonder Girl de pelo rosa, aunque, como antes, solo realmente la controlas en la introducción y el juego principal con un código. Toda la música ha sido regrabada con instrumentos en vivo, con muchas de las guaridas recibiendo sus arreglos únicos. Puedes cambiar entre los gráficos retro, la música y los efectos de sonido con un solo botón, lo que te permite comparar los estilos nuevo y antiguo, incluyendo bandas sonoras tanto de ESG como de sintetizador FM. E incluso hay un nuevo sprite de estilo de 8 bits para Wonder Girl. La mayoría de las físicas y los diseños de niveles son en su mayoría idénticos, aunque ocasionalmente hay algunas señales adicionales para indicar dónde podrían estar las puertas ocultas. Sin embargo, hay algunos ajustes menores, así como un equilibrio para los diversos niveles de dificultad. Por ejemplo, la espada de Tasmania tenía la habilidad secreta de cambiar de forma en cualquier momento. Originalmente se hacía con el segundo controlador, pero el comando se cambió para hacerlo con un solo controlador. El Thunder Saber se ha cambiado a un Thunder Ring, por lo que cada arma romperá piedras y no necesitas cambiar constantemente entre espadas. Hacer que Mouseman se enganche en bloques a cuadros es un poco más fácil. El sistema de piedras de encanto también ha sido reemplazado. Puedes comprar casi cualquier pieza de equipo siempre y cuando tengas suficiente oro, y los enemigos de todos modos no sueltan piedras de encanto. En cambio, hay un puñado de áreas completamente nuevas y bastante desafiantes, que otorgarán una piedra de encanto cuando se completen. Obtén todas y podrás comprar un arma nueva y extremadamente poderosa. Este es fácilmente uno de los mejores remakes retro jamás creados. Se ve increíble, suena increíble, y era obvio que fue creado por personas que amaban el original. La pantalla de créditos tiene fotos de todo el personal de desarrollo, tanto del remake como del original. Y aunque el juego registra automáticamente tu progreso, aún entenderá todas las contraseñas de la versión de SMS. Eso es devoción. Y así concluye nuestra inmersión en la historia de Wonder Boy 3 de Dragon's Trap. Desde sus humildes comienzos en el Sega Master System,
hasta su reciente remake. En 2017, este juego ha dejado una marca indeleble en la industria de los videojuegos y en los corazones de los jugadores de todo el mundo. Con su cautivadora historia, su jugabilidad desafiante y su encantador estilo visual, Wonder Boy 3 seguirá siendo recordado como un clásico temporal que ha resistido el paso del tiempo. Así que, levantemos nuestros controladores en honor a este querido juego y al equipo talentoso que lo creó. Que su legado perdure y siga inspirando a futuras generaciones de jugadores a embarcarse en aventuras épicas y a nunca dejar de soñar. Hasta la próxima, Wonder Boy.